Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con nuestra programación. Desde luego, muy atentos al curso de la situación atmosférica en nuestro país y en nuestra región centroamericana, tal y como lo han previsto las autoridades. Creo que es importante reconocer la importancia que tiene este fenómeno, que estará desde luego dominando gran parte de la región y que podría dejar a su paso mucha lluvia, especialmente en la zona costera de nuestro territorio, por lo cual es importante mantenerse siempre atentos a todos los mensajes y recomendaciones que estén haciendo nuestras autoridades con relación a prevenir cualquier tipo de deslave o situaciones de inundaciones que por lo general, y en vista de la situación geográfica nuestra y de vulnerabilidad a la que tenemos, pues obviamente siempre se presentan. Por eso es bien importante, ustedes amigos que nos están sintonizando, estar muy atentos también a la información que los medios de comunicación, este medio en particular, estará dando de manera muy frecuente, permanente, para mantenerlos a ustedes bien informados. Así es que más adelante les voy a colocar un poco la imagen que pone en perspectiva, sí, me parece que ya la tenemos, entonces vamos a mostrárselas. Esta es la imagen del RANDIS, que es un radar de tiempo real que nos dan señal, frecuencia satelital desde el National Hurricane Center desde Miami. Ahí ustedes pueden apreciar el fenómeno de ubicación que tenemos precisamente bastante situado en la región de nuestro país, que abarca una zona convergente precisamente con Nicaragua y por supuesto también Honduras y Guatemala. Estas son las condiciones que podrían estarse generando para los días jueves, viernes, sábado, de acuerdo a las proyecciones mismas que hacen en el pronóstico. Aquí nos vamos un poquito más a situar al mapa de lluvias que tenemos bastante certero en nuestro país. Un poco de lluvia en el sector de Metapán, pueden ustedes apreciarlo. En el sector de Santa Ana, allá tenemos esporádicas lluvias que se podrían estarse generando a esta hora de la mañana. Ahí está, ¿verdad? Tal bien la tecnología nos ubica a nosotros bien con exactitud hacia donde estamos observando estos fenómenos que están predominando en esta zona. Así es que desde ya, muchísimas gracias a producción por apoyarnos con esas imágenes. Este día vamos a hablar de un tema que sin duda alguna muchos lo pueden estar viendo como algo invisibilizado en el quehacer de las actividades cotidianas que tenemos, y se trata de la salud mental de los salvadoreños y aquellos factores asociados que han estado de alguna manera impactando en la salud de los salvadoreños, especialmente el tema de la pandemia y otros aspectos que tienen que ver con el quehacer de la vida del país. ¿A qué me refiero? Sobre todo cuando se trata de ver que después de la pandemia del COVID ha habido mucho estrés, ha habido mucha ansiedad, ha habido mucha depresión, casos que de acuerdo y clínicamente se han dicho, esto podrían estar predominando hoy en día. Este día vamos a conocer un estudio con ese énfasis que ha desarrollado, en este caso, la Fundación Pro Educación de El Salvador, una institución que se dedica precisamente a hacer investigaciones de esta naturaleza. Y para hablar del tema, quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Molina, director técnico de procesos de la Fundación. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Mucho gusto y muy buenos días a ti, Ernesto, y también a la teleaudiencia de este distinguido programa, que este día nos brinda la oportunidad de conversar sobre la salud mental de la población salvadoreña. Así es, en efecto. También va a ser apoyado por Fernando Mena, él es psicólogo e investigador también de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá para poder hablar del tema. Ya hemos estado en anteriores ocasiones contigo conversando también, creo que de estos y otros temas, otras investigaciones, ¿verdad? Sí, la salud mental siempre es algo muy importante y estamos muy felices de estar aquí de nuevo. Gracias, como no, será muy importante. En su momento estará con nosotros, o me parece que ya está conectado vía Zoom, la plataforma, nuestro buen amigo el doctor Wilfredo Martínez, el ex experto en manejo de estrés. Doctor, buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Ernesto, un saludo para ti, para toda la audiencia de Canal 21
y en especial para Diálogo con Ernesto López. Muy bien, de verdad un saludo para ti y todos los panelistas. Están ahí contigo, creo que va a ser un enriquecedor tema el que el que tú has colocado en la mesa. Me parece interesante. Okay. Yo decía, doctor, y con usted lo hemos conversado en varias ocasiones, que el tema de la salud mental como que viene siendo un elemento relegado en el quehacer de la vida cotidiana de los salvadoreños, más ¿cómo podría decir? Sin desmerecer la importancia que tiene una buena salud mental para ser productivos como tal, ¿cierto? Por supuesto. ¿Por qué crees tú que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dijo en una ocasión que antes de tratar situaciones de carácter biológico, lo primero que hay que hacer es hacer un correcto manejo de las emociones? Esa es la sugerencia de él, así es de que creo que bajo esa premisa deberíamos de regirnos todos y revisar que las emociones es lo más importante antes de que haya un fuerte detonante a nivel físico. Interesante, buen punto. A ver, la fundación, solo para conocerla brevemente, Carlos, cuéntanos un poquito de la Fundación Proeducación, qué es, qué hace y cuáles son los objetivos. Bueno, FUNPRES es una organización sin fines de lucro que cuenta ya con 32 años de existencia. Y que ha trabajado durante estas 3 décadas en 3 áreas: educación, salud mental y también la inclusión social. En estas 3 décadas hemos desarrollado nuestro propio modelo de actuación, que dentro de este modelo uno de los pilares es justamente la investigación. ¿Qué buscamos hacer con la investigación? Que se vuelva un instrumento que nos ayuda a aproximarnos mejor a los fenómenos y a las problemáticas sobre las cuales actuamos, y que estamos diseñando, pensando alternativas de solución para poder abordar estas problemáticas que nosotros sobre las cuales trabajamos. Estas problemáticas, esta información que generamos a partir de la investigación nos permiten diseñar y desarrollar actuaciones más pertinentes y mejor fundamentadas. Interesante. Vamos a ver, Fernando, hay un estudio, ¿verdad? A ver, cuéntanos cuáles son los alcances que tiene esta investigación y cuáles son los elementos que nos arroja para irlos poco a poco en el cónclave de la conversación junto con el doctor Wilfredo Martínez, poderlos ir analizando. Cuéntanos un poco. Como organización que se dedica bastante al tema de salud mental, nosotros entendemos que la persona no está aislada en el contexto. La persona está influida por diversos factores. Entonces, el objetivo de esta investigación era precisamente esto. Ya el año pasado vinimos acá a presentar resultados de una investigación sobre salud mental, y aquí vamos a la siguiente investigación, donde además de ver la salud mental vemos los factores asociados. Esta es una investigación que desarrollamos en 1.583 participantes de todos los departamentos del país, y los resultados ya nos brindan un panorama de la salud mental a largo plazo. Es decir, ya llevamos 2 años en pandemia, ya comenzamos a vivir esta nueva realidad, y eso ha impactado definitivamente en nuestra salud mental. Como podemos ver en los niveles de los estados emocionales de la muestra encuestada, un 40.7% de la muestra tiene niveles moderados o severos de depresión. ¿Y qué es la depresión? Podemos preguntarnos. Este es un estado de desánimo o esperanza, es una visión negativa del mundo, pero es más que una tristeza ocasional. Entonces, estar hablando que el 40.7% de la población tiene depresión moderada o severa, y estamos hablando de una visión de desesperanza y una visión de falta de interés en esta población que puede ser bastante preocupante. Otro resultado es que el 38.3% tiene ansiedad moderada o severa, que es esta reacción que a veces tenemos física de no sé si tenemos esa diapositiva, producción, para poderla tener como punto de referencia a la hora de la exposición. No sé si la teníamos a la mano. Creo que es esta, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, para que nos apoyen, por favor. Entonces decíamos, ahí están los niveles: normal, leve, moderado y severo, de acuerdo a los indicadores que se han hecho, que se han indagado: depresión, ansiedad y estrés. Exacto. Entonces, en depresión, un 40.7% tiene síntomas moderados o severos, que significa que hay más intensidad. En la población, ¿del universo de cuánto me decías? 1.583 personas. 1.500. Sí. ¿Y los rangos de, digamos, de sociales en los cuales se hizo la investigación?
con personas de qué nivel años en 18 años en edad, sí. Sí, ¿Y los niveles socioeconómicos? Tratamos de incluir personas de todos los departamentos del país y de esa manera que sea algo representativo de la población. Entonces, ¿fue presencial, vía teléfono esto? Fue vía formulario web. Ok, interesante. Veamos entonces, sigamos. En cuanto a ansiedad, que es esta sensación fisiológica que a veces nos da taquicardia, nos da temblor en las manos, el 38.3% de la población tiene esta sintomatología. Y finalmente en estrés, que es esta sensación de nerviosismo, dificultad para relajarse, es el 34.7%. ¿Qué significan estos porcentajes? El año pasado vinimos acá a presentar los resultados de otra investigación y nos muestra que ha habido un aumento del 10% por lo menos en estos síntomas, y ya comenzamos a ver que la salud mental en el contexto de la pandemia tiene una afectación crónica. Ya podemos ver que luego de estos 2 años tal vez ya el contexto comienza a afectarnos y comienza a dificultar la forma en la que nos sentimos. O sea, para nadie es un secreto saber que la pandemia impactó mucho en esto. Sí, en efecto. Sí, en efecto. Y como es una investigación de factores asociados, sabemos que la salud mental nos impacta de la misma manera en todas las personas. Y siempre hay grupos especialmente vulnerables, por ejemplo, las mujeres, las personas jóvenes, incluso las personas solteras, y no es por el hecho de estar soltero, es por el hecho de ser joven. Entonces puede existir esta idea que los jóvenes son las personas más resilientes y los menos afectados, pero aquí en pandemia ellos son quienes han sufrido más. Fíjate que ahí, y doctor, usted me ayuda también, yo lo veo de manera muy cotidiano. He sido, como muchos, impactados también por el COVID, en el impacto que hubo en mi persona, pues, para honra y gloria de Dios, yo estoy vivo por su gracia, ¿verdad? Lo que sí sé es que la mayoría de personas que después de haber padecido el COVID y viviendo en estos estados, en este tiempo, padecemos mucho de estados de depresión y de ansiedad. Y eso me trae también a colación los comentarios o las informaciones de que muchas personas post haber sido vacunados han fallecido de problemas cardíacos. Yo lo conversaba, por cierto, con con el ministro de Salud un día de estos por la mañana, doctor. Sí, superaron enormemente el COVID en circunstancias de las más negativas posibles. Pero no soportaron una noticia, no soportaron saber que ya no tenían trabajo, no soportaron entender que los valores de glucosa se habían disparado a 400 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, el colesterol, la bilirrubina, todito se disparó. Obviamente, es que tiene sentido cuando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que la salud mental es el bienestar que una persona experimenta, pero como resultado del buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Es que todo eso se ve afectado ante las disfunciones que pudimos experimentar en nuestro entorno durante todo el tiempo de pandemia. Ahora, aquí el problema también tiene que ver con educación. Manejar correctamente los conflictos emocionales obviamente es un desafío para todos, Ernesto. Para nadie es sencillo hacer un manejo adecuado de todo nuestro contexto emocional. De tal manera que no hay ninguna duda. Yo aquí en la clínica, de las primeras cosas que la gente pregunta, aun cuando no están en consulta, pero vienen a preguntar o llaman y preguntan, es si tienen algo para la depresión. ¿Tienen algo para la depresión? Vea, ¿qué es lo que manejan ustedes para la ansiedad? O sea, en realidad se convirtió prácticamente en el plato del día de los salvadoreños. Bueno, si me lo están preguntando, son fármacos, obviamente, ¿no? Fármacos. Lo que pasa es que también hay una terapia de la cual con usted le hemos hablado. Ejercicios, una buena alimentación, una práctica de un ejercicio de respiraciones, yoga, no sé, alguna cosa por el estilo, ¿no? Meditación. Cantidad de cosas y las más sencillas posibles, porque no necesitamos, como el caso de este famoso petrolero millonario mexicano, Jim Paul Getty, cuando le preguntaron qué era lo que más deseaba en su vida, y él dijo, caminar a la orilla de la playa y meterme al agua.
por favor, y quien necesita miles de millones de dólares para ir ahí nomás a la playa del Obispo y caminar 30 minutos en la arena y despojarse, despolarizar y ponerse en equilibrio. Interesante. ¿Quién no puede tener ¿Qué piensa el resto? Vamos a ver aquí qué piensa Carlos. Mejorar las cosas. Y luego vamos con más indicadores de la investigación. ¿Sí? Bueno, en efecto, la investigación que este día presentamos no solo se concentró o no solo se centró en los aspectos puramente o en la dimensión individual de las personas, sino también buscamos explorar algunos factores que son del contexto en el que nos desarrollamos las personas, entre ellos el factor económico, factores que tienen que ver con la situación sanitaria. Ya referimos el tema de la vacunación. Nosotros buscábamos, o nuestra hipótesis planteada o nuestra pregunta que nos planteamos es si las personas, al tener 1 o 2 dosis o hasta las 3 dosis de la vacunación, de la vacuna para prevenir la enfermedad del COVID, la gente no tenía o podía tener una mejor salud mental, o esto estaba relacionado con la sintomatología de salud, con cierta sintomatología de depresión y ansiedad. Entonces lo que encontramos es que en efecto no hubo esa relación para tomar un elemento sanitario, por ejemplo. O sea, nosotros pensábamos, o una pregunta que nos hacíamos, una pequeña hipótesis quizás ahí, era que las personas, en la medida que se vacunaran, iban a tener como la seguridad de que no iban a desarrollar la enfermedad y por lo tanto su condición de salud mental iba a ser mejor, pero en el estudio encontramos que no existió que no existe esa relación. Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, acá en otros factores que también investigamos con este estudio, y tiene que ver con los casos justamente de COVID en el seno de la familia. Okay. El COVID sigue siendo un actor en todo esto, ¿no? Sí, y también la condición de salud mental de las personas depende mucho si en su grupo familiar ha tenido algún tipo ha tenido casos de COVID. Y eso es muy importante saberlo, porque de hecho cuando hay que atender personas en su salud mental, pues entonces habrá que pensar si realmente, si estas personas han tenido también, si han tenido casos de COVID para poder realizar un abordaje con ellos. Sí, efectivamente la investigación continúa esta idea de que si en mi grupo familiar hubo COVID, yo tengo más síntomas de depresión, ansiedad, estrés e insomnio. Y es bien interesante porque no es el hecho que a mí me dio COVID, es el hecho que alguien a mi familia le dio COVID. Entonces, de nuevo, estos factores contextuales, y normalmente cuando uno ve los tratamientos para el COVID, luego de superada la enfermedad, no existe este abordaje de salud mental. ¿Qué piensa esta persona que ha sobrevivido a esta enfermedad y cómo se siente esta persona a largo plazo? Creo que es algo que nosotros deberíamos considerar más allá que si nos curamos físicamente de la enfermedad. Interesante. ¿Qué más elementos recoge la investigación, Fernando? Luego, siendo nosotros una ONG de salud mental, también preguntamos si los participantes piensan que necesitan algún tipo de servicio de salud mental. Siendo la salud mental bastante estigmatizada, pensamos que los porcentajes iban a ser bajos, pero según los resultados, el 46.3% de la población dice que necesita servicios de salud mental, el 6.1% dice que ya los recibe y un 47.7% dice que no los necesita, que es lo esperado porque no todos necesitamos salud mental. Servicios de psicoterapia, pero ahí podemos ver que la mitad necesitaría estos servicios. Pero es que yo tengo una pregunta aquí, Ernesto, al psicólogo, a Fernando. Sí, por favor, a ellos. Yo quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que se estigmatice, Fernando, la salud mental? Es decir, ¿por qué se estigmatiza? De acuerdo a lo que ustedes han investigado y de acuerdo al bagaje buena de información pregunta. con la CETOMA, ¿qué hace que se estigmatice y quién estigmatiza este segmento prácticamente de desarrollo social de la población? ¿Quién estigmatiza y por qué? Ok, interesante pregunta, doctor. Sí, en esa pregunta de quiénes perciben que necesitan servicios de salud mental,
encontramos que son las personas jóvenes quienes están más abiertas a hablar sobre salud mental y las que están más abiertas a buscar estos servicios. Si pudiera ser un tema cultural, un tema generacional, digamos, de mi parte, bastantes de mis congéneres ya hablamos más del tema, mientras que puede ser algo que tenga más tabú en otros lados. También las personas que tienen estudios universitarios, y no es por el hecho de acceder a estos estudios superiores, sino por el hecho de que ya conocemos sobre el tema. Entonces siento que la salud mental está bastante llena de mitos porque no nos hemos informado al respecto y tal vez porque tenemos muchos tabús culturales, y eso nos puede afectar en el hecho de no recibir estos servicios que necesitos para y de hecho todavía depresión, se sigue ansiedad, pensando que estrés. quien va a un psicólogo es porque está loco. Cuando cuando le sugieren, deberías de buscar un psicólogo, es que yo no estoy loco. Si voy te sugerimos un psiquiatra, peor, me van a llevar al manicomio. Yo creo que por ahí es un problema sociocultural, Fernando, definitivamente el que afecta, y la gente se deja llevar, ¿no?, por ese criterio, y eso hace que haya un retraso en poder recuperarse y quizás más rápido de los problemas. Para agregar, la pandemia también, quizás en lo que ha contribuido a la pandemia es que cada vez nos vamos dando cuenta que es necesario también atender nuestra salud mental. Es decir, lo que exacerba, uno de los elementos que exacerba la pandemia es que afecta a la salud mental de las personas y que el bienestar emocional se ve afectado con un evento de esta envergadura. Entonces, y lo otro que sucede es que ahora con el acceso que tenemos a las tecnologías de la información y la comunicación, también hay como una especie de mayor acercamiento, de mayor comprensión de las afectaciones que puede tener las personas en su salud mental. En la pandemia hemos visto que el tema ha estado más expuesto, el tema de la salud mental, la necesidad de tener una atención psicológica. De hecho, que en nuestro primer sondeo había un porcentaje menor de personas que refería que necesitaba la atención psicológica, y ahora ya en esta gráfica que mostramos este día, ya vemos también un aumento en las personas que ya expresan que necesitan de atención psicológica. Y es bien interesante el hecho que esta crisis de salud mental que estamos viendo ahorita ya existía. Antes de la pandemia habían altos niveles de depresión y ansiedad. Las generaciones más jóvenes que venían estaban peor que las anteriores, pero esta pandemia creo que nos dio un baldazo de empatía y nos hizo darnos cuenta que es muy importante el cómo nos sentimos, más que esta separación de entre salud física y mental, es una sola. Entonces, desde antes, esto ya eran temas relevantes, eran temas bastante importantes. Ahí podemos ver la gráfica de otra pregunta que hicimos. ¿Qué dice? Les preguntamos que cómo consideran su estado de salud mental en comparación con antes de la cuarentena. El 52% de la muestra dice que su salud mental está peor o mucho peor. El 24.6 refiere que está igual y el 23.4 que está mejor o mucho mejor. Y esta fue significativamente peor, esta percepción, en personas jóvenes, en personas que reportan estos síntomas de depresión, ansiedad, y en personas con estudios universitarios. Es decir que pues, si la situación ya se encontraba desfavorable antes, pero invisibilizada, ahora es posible que esté mucho más desfavorable, un 10% según nuestros cálculos, pero tenemos estos espacios para hablar sobre el tema, y creo que es bien importante para que todas las personas que creen que necesitan servicios de salud mental o tienen algún familiar o amigo que los necesita, sepa que es posible buscar ayuda y es posible trabajar estos temas. Fíjate que aquí me comenta Alan, creo que él está en Australia, y nos dice de que el tema de las desigualdades sociales en el país es un factor también que no puede dejarse de abordar desde el punto de vista de que qué buena salud mental puede haber si no tenemos las condiciones a lo mejor equitativas para poder tener un buen estilo de vida, ¿no? Creo que ese es un factor importante en digamos, también que no puede soslayarse en un análisis como el que tenemos hoy en día. O sea, está bien, el impacto que me pueda generar una
ansiedad, una depresión por una enfermedad que ya la superé y que me ha quedado las secuelas. Pero también tenemos otros problemas que están a la vuelta de la esquina, pues, que son realidades las que vive uno, ¿no? Sí, justamente esa fue la idea con la que nosotros iniciamos este proceso de investigaciones que hemos desarrollado. Esta es la tercer acercamiento que hacemos ya con estas investigaciones, porque necesitamos conocer cómo está la situación de la salud mental en el tiempo. O sea, pensamos que es de mucha importancia ver esto de manera longitudinal, ver diversos años cómo se ha comportado, porque no tenemos referencias en el país sobre cómo se ha venido comportando la situación de salud mental. Entonces, y otra de las cosas que también, otro de los factores, elementos que nosotros hemos investigado es justamente qué actividades realizan las personas para procurarse una mejor salud mental y también procurarse un mejor bienestar emocional. Eso es importante en relación justamente en desarrollar acciones en favor de la salud mental de las personas. Y quizás Fernando pueda ampliar un poco más sobre las preguntas que hemos hecho o sobre las prácticas que tienen las personas sobre el autocuidado o el autocuido que es muy importante que se realice para que las personas individualmente podamos tener una mejor salud mental. Sí, en primer lugar, efectivamente, las desigualdades del país son un factor a considerar. Nosotros, uno de los resultados más importantes de la investigación nos dice que la percepción de la situación económica familiar influye enormemente en la percepción de la salud mental, y tiene sentido. Si yo puedo procurar vivienda, si yo puedo procurar alimentos, si yo tengo certeza de que voy a poder sobrevivir económicamente el siguiente mes, pues mis niveles de depresión, ansiedad y estrés van a ser menores, y esta investigación nos lo dice. Es decir, que no solamente depende de mi percepción individual, de cómo yo me siento, sino en el contexto en el que estoy. Y comentaba Carlos sobre las actividades de autocuidado, y aquí mencionaban, me pareció bastante interesante, porque nuestras investigaciones nos dicen que las actividades de autocuidado más efectivas son las más simples. Comer adecuadamente, dormir 8 horas al día, hablar de nuestras emociones con familiares y amigos y hacer ejercicio regularmente. Es decir que, como decían, no es necesario hacer algo demasiado complicado, pero sí es necesario que nos tomemos en serio el tema de salud mental y comenzamos a practicar actividades de autocuidado. Doctor Wilfredo Martínez, nosotros sabemos y reconocemos que tenemos el problema ya superado gracias a, bueno, las formas en las cuales se ha tratado el tema de la pandemia. Pero lo decía muy bien, tomando como referencia este factor socioeconómico que vive el país. Por ejemplo, hoy estamos inmersos precisamente dentro de un contexto en el cual lo que estamos buscando es tratar la manera de subsistir más debido a todas las inclemencias del problema. Por ejemplo, el factor compra, dinero, el factor poder adquisitivo de los salvadoreños, a raíz de todas las condiciones digamos, desfavorables que hay del aspecto financiero mundial y que nos están afectando, al grado que en el país se han tomado medidas importantes para medio paliar la crisis. Veamos el tema del petróleo, etcétera, ¿no? Yo entiendo eso, y es que hay cosas que no las vamos a poder hacer que desaparezcan. Si bien es cierto que, como comentan allí nuestros amigos en el panel, no se pueden invisibilizar algunos de los aspectos contextuales que están ocurriendo en esto, pero vean tan solamente este detalle: los factores que pueden incidir en los problemas de la salud mental, la pérdida o duelo de un ser querido, el abuso doméstico y familiar, que son cosas que han aumentado. O sea, el abuso aumentó dentro del ambiente familiar, el abuso de las bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias, por ejemplo, eso ha aumentado. Los problemas del sueño, el desempleo, los cierres de negocios, la soledad y el aislamiento. Yo les voy a comentar algo, amigos, y yo espero que este detalle también pueda servir como un complemento de investigación. Pero la medicina germánica, por ejemplo, dice que los problemas de soledad, la vida poco dulce y las pérdidas provocan diabetes. Que el paciente con rabia, con cólera, con chirria, como decimos en nuestro calor bien folclórico, estas personas terminan con tremendos daños en el hígado. El paciente con altos niveles de ansiedad es un paciente hipertenso.
El paciente con tristeza crónica, producto de haber perdido muchos miembros de familia y todas las demás pérdidas que generan tristeza, estos pacientes terminan tan deprimidos del sistema respiratorio que el COVID-19 hace casa en ellos. Los pacientes con serios problemas de miedos, y quién no ha tenido miedo durante tantos años acá, terminan con daño renal. Y el paciente indeciso tiene problemas en intertrocanterias, en cadera y en rodilla. El paciente simétrico, que es cuadrado, que no se mueve ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo, claro, con distonias cervicales. Esa parte emocional, a esa hay que apostar. Ahí veía una información que, por cierto, se publicó recientemente, uno de los matutinos en nuestro país, sobre las secuelas de la pandemia en la salud mental se alargarán una década. ¿Qué implica eso? ¿Lo podemos medir desde lo podemos estudiar desde la medición que ustedes han tenido en esta indagación que presentamos esta mañana? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco más para ir conociendo esos datos muy importantes esta mañana que tienen que ver precisamente con la salud mental. Recuerden, es importante ponerle atención al estado de salud emocional por el simple hecho de que eso nos vuelve o inactivo o nos puede volver muy productivos. Ese es el elemento importante. Vamos a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, como siempre, gracias a nuestros buenos amigos de Econoparts, queremos saludarlos por cumplir 50 años de estar ofertándole a los salvadoreños y ser líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Así es que gracias a ellos nos vamos al reporte del tráfico a esta hora de la mañana y veamos cómo está el sector de la avenida Jerusalén. En ese carril que conecta de la parte sur a norte, pues ahí tenemos una, digamos, arteria bastante despejada, aunque esta imagen capta precisamente esta zona así un poco libre. Sin embargo, sabemos que la hora en la que nos encontramos es bastante complicada. Así que no así el carril que viene de norte a sur, que puede usted observar plenamente cómo se encuentra a esta hora de la mañana. Gracias a Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar conociendo el informe sobre salud mental de los salvadoreños y los factores asociados que esta mañana nos están presentando Carlos Molina y Fernando Mena, ambos de la Fundación Pro Educación del Salvador, y que desde luego representa un hito importante en el quehacer de toda la actividad, o sea, productiva que deben de tener los salvadoreños y aquellos aspectos elementales que deben de ser también desafiantes para la autoridad, sobre todo porque este tema yo recuerdo que lo he abordado con el ministro de Salud y entiendo que hay programas de asistencia desde el ángulo público para poder apoyar a personas en este, digamos, en este aspecto, pues, que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión y todos aquellos aspectos que merecen ser atendidos desde la salud mental. A ver, ¿qué más tenemos como puntos medulares en este informe que ustedes nos están dando esta mañana? Sí, como mencionaba al inicio, uno de los grandes hallazgos es que la salud mental también es un tema de edad. Tenemos una gráfica ahí sobre el porcentaje de la muestra con niveles de depresión, ansiedad y estrés de acuerdo a la edad y se ve una caída importante. Mientras que los jóvenes de 18 a 24, la mitad de la gente tiene síntomas moderados o severos de estos tres estados. Ya en los 50 o en los 65 años o más apenas es el 15%, que ahí se puede ver una bajada bastante importante y a mí me ha puesto a pensar qué estamos haciendo como sociedad para procurar un estado de salud mental de esta población joven, de esta población que se está incorporando muchas veces a la población económicamente activa y que estos estados de depresión no se van a curar por sí solos, sino que van a seguir durante el resto de su vida. Y siento que es bastante importante que tengamos esta idea de que los jóvenes pueden
verse como resilientes, pero son quienes han sido más afectados por la pandemia. Ok, Carlos, el punto es que esto golpea fuertemente la capacidad productiva de una sociedad. Por supuesto, la persona que tiene ansiedad, depresión, que tiene trastornos del sueño, tiene dificultades para desempeñarse tanto en la sociedad como también productivamente. Y cuando hablamos de la productividad del día a día, o sea, de una persona que realiza sus actividades en el hogar, hasta personas que trabajan en las empresas y que deben desempeñarse profesionalmente. Entonces, todas estas afectaciones tienen implicancia económica, tienen implicancia también sanitaria, es decir, para los servicios de salud nuestros del país, y también tienen implicancias obviamente para las empresas, porque también la productividad de alguna forma también se ve reducida con estos niveles de afectación que la población salvadoreña tiene o está reportando. Es importante también, y aquí quiero agregar este elemento, que la percepción de las personas sobre la economía del país, por ejemplo, que es lo que abordamos anteriormente, también esta percepción, encontramos ahí una relación, encontramos una relación que existe entre una percepción peor de la economía y la sintomatología específica de ansiedad, depresión. Es decir, las personas que tienen una percepción, digamos, más desfavorable de la economía presentan y reportan mayores niveles de ansiedad y depresión. Doctor Wilfredo. Sí, pero de nuevo quiero acotar un detalle. Va a ser bastante difícil, obviamente, que manejemos todo ese entorno. Nos va a costar porque está fuera de nuestro alcance resolver los problemas de la economía, la política, los problemas por lo que estamos viendo recientemente, que es muy coyuntural en la parte social, como es los resultados que está produciendo esta cuestión del, ¿cómo se llama? El periodo de excepción, no me acuerdo cómo es el otro término. El punto es que para lograr un equilibrio para la salud mental, aquí sí yo quiero hacer una acotación. Hay que adoptar algunas posturas importantes porque no vamos a esperar que el gobierno nos resuelva todas las entidades X del país. Hay que conseguir ayuda profesional si fuera necesario. Hay que mantenerse positivo, hay que contactarse con otras personas, hay que participar activamente en actividades físicas que de hecho para poder manejar esta situación se recomienda. Es más, hay que ayudar a otros. Hay un principio que dice que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Para la gente que está pasando por esta fase muy difícil, sobre todo en fase depresiva, ayudar a otros es el mejor medicamento que pueden utilizar para ayudarse. Ya lo acotaba también Carlos, el dormir bien, el desarrollar capacidades para poder enfrentar problemas. Es decir, deben de mantenerse muy activas estas personas antes que el gobierno esté pensando en diseñar un programa, un mecanismo. Claro que lo debe de hacer, de hecho es obligación estatal buscar salud mental, buscar equilibrio, porque la verdad es que salud mental es equilibrio, balance en prácticamente todo lo que rodea al ser humano. Pero hay un alto porcentaje de responsabilidad de los habitantes, de los salvadoreños, sobre todo de los que podemos estar siendo víctimas de estas situaciones que pues no nos la hemos acarreado nosotros. En buena medida hemos sido víctimas de todo esto, y qué bueno que hay programas como la Fundación Proeducación de El Salvador. Qué interesante que estos muchachos trabajen arduamente en esto y que estén muy preocupados por emitir datos con criterio científico, porque no hay mejor cosa que aplicar criterios científicos en las valoraciones y en las investigaciones que se hacen. Pero por favor, yo espero que esto le sirva al gobierno y le sirva a cualquier entidad para que corran. Yo siempre he dicho que en este país, como en el mundo entero, se necesitan más psicólogos que médicos. Es que los médicos deberíamos de ser los del último recurso. Sigmund Freud lo dijo y yo ya lo cité. Las emociones no expresadas nunca mueren, solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo. O sea, antes de que llegue un detonante físico, el psicólogo debería de tratar todos estos líos para poder mitigar el dolor y el sufrimiento de la población. Yo quiero agregar que hay dos elementos fundamentales que nosotros trabajamos en la Fundación. Uno es procurar desarrollar prácticas de autocuidado
que eso también ayuda a reducir los factores, estas sintomatologías de ansiedad, depresión, trastorno del sueño. Y hay diversas prácticas que las personas podemos desarrollar para procurarnos una mejor salud mental. También es importante que el sistema educativo y que nosotros también desarrollemos lo que se conoce como habilidades socioemocionales, que son factores que ayudan a protegerse justamente de todos estos eventos traumáticos a los que nos sometemos o de la percepción un poco negativa que podamos tener de nuestra realidad. Y entonces, por ejemplo, en la gestión de las emociones, como lo ha dicho el doctor Wilfredo, es muy importante. También identificar nuestras emociones es una práctica que debiéramos de hacer día a día. Es decir, no debemos tener miedo a identificar si alguien está contento, si alguien está enojado, si alguien está molesto. No debería ser algo que debería ser algo de la cotidianidad. Y también este tema de la gestión de las emociones es muy importante trabajarlo con la familia, porque cuando alguien está afectado, la familia es un buen soporte, los amigos son un buen soporte, y también, ¿verdad?, cuando las personas se sienten agobiadas por la situación, diversas situaciones, pues es socioeconómicas, por ejemplo. Socioeconómicas y todo lo demás, también es bueno hacer actividades físicas que ayuden justamente a aliviar un poco las tensiones como tal. Fíjate que, Carlos, a propósito, y el resto de la mesa, la OPS, tengo acá un informe que se dio a conocer a principios del mes, la OPS incluso ha afirmado que parte de lo que viene por delante como desafío es una pandemia de salud mental. Sí. O sea, es una realidad. Por eso yo insisto a los televidentes, ojo, este es un tema que no podemos estarle dando, digamos, como la sustitución en el tiempo, sino más bien la atención en el tiempo para evitar caer en esto. Sé que muchos padecemos de este tipo de situaciones. Perdón, Fernando. Sí, yo estaba pensando en la pregunta que se hacía antes del corte comercial, que cómo esto va a estar evolucionando en el tiempo. Ahorita que tenemos datos del 2020, 2021, ya existe un aumento. Entre nuestra investigación pasada y esta, los síntomas de depresión y ansiedad han aumentado en un 10%. Y todas las estadísticas globales de países que ya llevan más investigación longitudinal dice que eso se espera que suba. Si ya iba a subir antes de la pandemia, ahorita va a subir más. Entonces, como tú dices, es un tema en el cual ya no podemos ver a otro lado y tenemos que procurar esta atención. Salud mental no es solamente ir a terapia, pero por lo menos procurar esta atención en psicoterapia a este 50% de la gente que pudiera necesitarlo, y que puede ser que por esta situación socioeconómica se agrave más la posibilidad de que ellos puedan acceder. ¿Qué estamos haciendo nosotros como gremio de psicólogos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como organizaciones, como Estado, para procurar tratar estos síntomas de depresión, ansiedad y estrés en las personas? A ver, doctor Wilfredo, ya en conclusión, para ir cerrando el programa, porque en la segunda parte voy a conversar con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Por cierto, vamos a conocer ya los aspectos de ratificación de convenios de la OIT que se hicieron en la Asamblea Legislativa. A manera de conclusión, cuénteme un poquito, digamos, los alcances que puede tener una investigación y, sobre todo, el impacto que esto pueda tener en la toma de decisiones y políticas públicas para el país, sabiendo de que esta es una pandemia que, como lo alertan organismos internacionales, como lo mencionaba yo en este informe de la OPS. Mira, de verdad que a mí me ha sorprendido con ese detalle. Yo no lo había leído, Ernesto. De verdad, en eso se va a convertir la pandemia. Este tipo de problemas de la salud mental sin duda ya tuvo alcances mundiales. Es que ya debería de poner las barbas en remojo al mundo entero hacia dónde deben de apuntar para encontrar soluciones. Mira, nadie es... Por eso es que hay que tomar acciones rápidas, señales de advertencia de las personas con este tipo de problemas de salud mental. No quieren comer, duermen muy poquito o no duermen nada, se alejan de la gente y de las actividades habituales, tienen poca energía, están insensibles o a sentir o a que ya nada les importa. Hay que prestar atención a este tipo de alertas que ya están demostrando que una persona en particular puede ir por la vía difícil de equivocada. Así que yo esperaría de verdad que las entidades responsables de esto tomen ya cartas, pero emergentes en el asunto, antes de que nos llegue hasta el cuello.
Que se convierta ya en un... Yo entiendo que sí hay programas, reflexiones finales y concluyentes sobre el informe. Fernando. Sí, en primer lugar hay una gran afectación y en segundo tenemos que buscar ayuda si lo necesitamos. Nosotros como FUNPRES tenemos un centro de evaluación de atención psicológica. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como FUNPRES, pueden contactarnos. Al final si usted cree que necesita atención psicológica, búsquela, que le va a hacer bastante bien. Y esperamos con estos datos contribuir a la investigación sobre salud mental en el país. Y agregar que si quiere descargar el informe, bueno, los informes de las investigaciones que hemos hecho sobre salud mental, los puede hacer en nuestro sitio web funpres.org.sb. Ok, bueno, les agradezco muchísimo, Carlos y también Fernando, que tengan a bien con este tipo de investigaciones, compartirlos con nosotros y nuestros televidentes. Al doctor Wilfredo Martínez, como siempre, agradecerle la disponibilidad de su tiempo para acompañarnos en análisis oportunos. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado y más adelante, si hay más investigaciones, pues aquí estamos también para conocerlas de primera mano. Gracias, Fernando, gracias, Carlos, gracias, doctor Martínez. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, nos explica en qué consiste estos 5 convenios, estos tratados ratificados precisamente por la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa y regresamos con él. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron. Vamos al reporte del tráfico también a esta hora de la mañana, a otro sector que ya ustedes conocen muy bien. Estamos hablando del Boulevard Constitución y especialmente en este tramo que conecta lo que sería el Monumento y la Avenida Civiles y la parte hacia el sur que conecta precisamente con Salvador del Mundo, con el Monumento a El Salvador del Mundo. Ahí vemos que tenemos fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Qué bueno, porque esto nos indica que hay buen espacio de tiempo para que usted pueda llegar a su destino sin ningún o mayores contratiempos. Importante la acotación que hacía para la presencia en estos lugares donde se tiene alta concentración vehicular, la presencia de gestores de tránsito para que ellos puedan en algún momento también oxigenar cuando los semáforos estén en rojo y a lo mejor en el otro apartado de espacio verde, a lo mejor no haya la gran cantidad de vehículos para estar dándole paso y evitar concentraciones como las vemos frecuentemente. Recuerde usted llenar su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje. Esto gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu vehículo. Si usted me pregunta si ahorro en cada kilómetro, pues yo le respondo claro que sí, solo con Texaco con Tecron. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy nos acompaña acá el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar precisamente sobre estos convenios recién ratificados y tratados en la Asamblea Legislativa, en qué consisten y qué alcances va a tener precisamente para la población trabajadora. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. No, muchas gracias, Neto. Gracias siempre por la invitación y un enorme privilegio dirigirnos al pueblo salvadoreño a través de estas cámaras. Primero, veamos, no sé si fue con usted o alguien que yo hablé sobre este tema, yo creo que fueron diputados, que por qué se habían tardado tanto, porque estos ya estaban precisamente desde hace tiempo en la Asamblea Legislativa y no habían sido ratificados. Sí, solo uno estaba en la Asamblea Legislativa, sí, que es el de la negociación colectiva. ¿El número? 154. El 154, negociaciones colectivas que implica el respeto de la libertad sindical y la protección del derecho a sindicación. Sí. Fomenta este tipo de negociación para fijar condiciones de trabajo, ¿verdad? Ese es el, sí. Ahí está, perdón. Y especialmente el tema de la... esto los sindicatos lo ven bastante fuerte porque es la definición del contrato colectivo, tal como lo define el Código de Trabajo, la regulación de la negociación del contrato colectivo. Pues Neto, se ratificaron
5 convenios. Okay. El 102 sobre la seguridad social, que esto tiene que ver con sistemas de protección social ya homologados a nivel internacional. El 148 relativo al medio ambiente, que tiene que ver con la protección de los trabajadores contra riesgos profesionales. Y el 154 de la negociación colectiva, que es el que acabamos de describir en este momento. Y el 190 relativo a la erradicación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que esto es sumamente transversal, se da con todo el mundo, pero especialmente con las mujeres. Esto se ha visto muy bien. Y el 183 relativo a la maternidad, que busca la protección de la maternidad durante el embarazo, parto y posparto. Estamos hablando la construcción de sistemas de protección social que garanticen desde el inicio del proceso de la vida del ser humano y que al final llega hasta un sistema de la última parte cíclica de vida. Estamos hablando de un sistema de protección social que nunca en la historia ha existido. Estos convenios, para dejarlo claro, pasa por varios procesos. Lo primero era la decisión política del gobierno y el presidente Nayib Bukele dijo claramente este 1 de mayo, entreguémosle a la clase trabajadora lo que tanto ha anhelado. Estas son peticiones que tienen 70 años, 50 años, 60 años, 40 años, 30 años del movimiento sindical. Se ha estado solicitando estos 5 convenios, pero ningún gobierno los había escuchado. El presidente Bukele dijo, hoy el 1 de mayo, entreguémosle a los trabajadores. Es así como el 1 de mayo, día domingo, se presenta esto, lo entrega el gobierno de la República en una reunión en el hotel con la clase trabajadora. Y el 2 de mayo nos hacemos presente con el secretario de Asuntos Jurídicos a la Asamblea Legislativa a presentar la ratificación. Quiero explicar bien esto. El convenio internacional de OIT, cuando es ratificado, lo vamos a llevar, el Ministerio de Trabajo llega y lo coloca ante OIT, la ratificación. Después de eso viene el tema de implementación. O sea, el convenio es ratificado hoy, es depositado hoy, lo vamos a depositar en el mes de junio en la Asamblea General de la OIT. Y después de eso, su vigencia, según los mismos convenios, su vigencia entra un año después. O sea, no es automático, Neto. Ok, ese es un buen punto porque sí, hay quienes advierten, y sobre todo a la hora de discusión en la Asamblea Legislativa, advertían precisamente sobre una especie como de reservas que también han tenido algunos. Sí, en efecto, es el tema de seguridad social. Que hay dos, nosotros hemos presentado 2 reservas porque hoy por hoy el país no las tiene. Sin embargo, va a existir un compromiso de cumplimiento en el futuro. Pero el convenio se ratifica. Luego, después de su ratificación, se deposita en OIT y posteriormente al depósito, un año después, entra en vigencia. Número 1. Número 2, es que el Estado se compromete cómo va a ser su cumplimiento, con gradualidad. Esto es prácticamente la esencia del convenio. La ratificación es importante, pero es aún más importante la implementación. La implementación la hemos definido, que lo vamos a dialogar en el Consejo Superior del Trabajo, para que junto los empleadores, los empresarios y los trabajadores y el gobierno definamos cómo va a ser la implementación, en qué nivel va a ser la implementación. Así que digo, y esto hay que dejarlo claro, porque la ratificación es una y la implementación es otra, pero aún más la vigencia de todos estos 5 convenios no son expeditos con carácter de urgencia, no es que ya van a funcionar, van a empezar a funcionar y a operativizarse dentro de un año. No es porque lo decimos nosotros como gobierno, sino que es la legislación de OIT. Ok, a ver, veamos un poco este elemento, porque se dice que sería por falta de recursos que no existen, o tipo para generar prestaciones, garantía, etcétera, u otro tipo de, digamos, de situaciones que se puedan dar. Lo que pasa es que el convenio 102 de seguridad social tiene 9 ramas. Entre esas ramas está el seguro de desempleo. Estamos hablando que las personas desempleadas y su núcleo familiar deben de tener un ingreso. Asistencia médica, entre otras, ¿verdad? Sí,
Pero el particular es ese. Es ese, es el seguro de desempleo. Nosotros en El Salvador no tenemos seguro de desempleo. Entonces, como no lo tenemos, actualmente, con la ley vigente, nosotros no podemos ratificar la rama del seguro de desempleo porque no lo tenemos. Ahora, esto del seguro de desempleo es un reto para este gobierno, es un reto. A eso quería llegar. Ese es un elemento indispensable, bueno, obviamente para quien quisiera tener precisamente esa garantía de cobertura, esa cobertura, que solo lo logras tener en algunos casos cuando haces préstamos bancarios, que creo que en algunos casos se genera, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros ya tenemos incluso un análisis sobre seguro de desempleo en el Ministerio de Trabajo, y la proyección es similar en el margen del tiempo que nosotros tenemos. Más adelante probablemente va a ser una de las decisiones del presidente Bukele, pero hoy, por el momento, la legislación no contempla seguro de desempleo. El seguro de desempleo consiste en que tú quedas ahorita sin empleo de esta empresa, y por un periodo de 6 meses hay un fondo del cual se te está cancelando, ¿verdad? Se está cancelando primero el 100%, después el 90%, 80%, etcétera. En El Salvador no se tiene el seguro de desempleo. Como no se tiene, no podíamos ratificar esa rama sin tenerlo. Así que, sin embargo, no estamos diciendo que no en el futuro lo vamos a tratar, lo vamos a tratar, pero por el momento no se tiene. Y OIT, de forma muy complacida, nos dijo: de acuerdo, no hay problema de que vaya con 2 reservas el 102. Por ejemplo, está también el otro que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? De no tener la capacidad o de tener capacidad para pagar prestaciones a las personas despedidas de diferentes instituciones públicas, que es otro elemento muy similar de lo que estamos hablando. Sí, de lo que estamos hablando. Ahorita solo existe la figura de la indemnización, que por cierto hay todavía algunas empresas de que chantajean al trabajador diciéndole: tome el 40% o el 50% si quiere de la indemnización. Pero ¿y en el caso de las públicas? No, el caso de las públicas, hasta donde yo tengo entendido, están cumpliendo. Se cumplen. Se cumple. Y quien no cumpla, pues nosotros procesamos, no importa quién sea. Usted actúa ahí, digo, no usted, el ministerio. El ministerio actúa, no importa quién sea. Sí, la ley, en la parte pública se cumple, entonces hay indicadores que sí hay más. Tengo información y tenemos investigaciones y tenemos inspecciones donde hemos ido a instituciones públicas y han cumplido. Si hay alguna institución pública que no ha cumplido, denuncien y nosotros vamos a actuar. La ley debe de aplicarse parejo, sea quien sea. Ministro, me están pidiendo acá que explique un poquito mejor relacionado con el tema de las condiciones de licencia por maternidad. Sí. Yo creo que ese es un punto bien importante porque no hay mucha claridad en cuanto también al rol del padre, en este caso, cómo asume también esa licencia. Me gustaría que si nos puede dar un poco la explicación. Voy a hacer una pausa, son las 7:31. Gracias por estar con nosotros. Todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras de forma rápida, fácil y eficiente. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, gracias nuevamente a Sistema Fede Crédito. Nos vamos ahora hasta lo que significa este sector importante del oriente de la capital. Mire qué bueno que fuera así siempre el tráfico, ¿verdad? Especialmente en el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos pues prácticamente bastante aliviado el tráfico a esta hora de la mañana, cosa que no es muy común, ¿verdad? Sobre todo por la densidad poblacional que tenemos precisamente en esta zona. Pero gracias al Sistema Fede Crédito, ahora esta mañana le doy la buena noticia. Ahí están las imágenes por sí solas que desde luego nos dan en perspectiva de que existe bastante fluidez vehicular. Y recuerde que ahora usted encuentra todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fede Crédito. Ahí usted realiza sus operaciones financieras de forma rápida, fácil y además eficiente. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras de forma rápida, fácil y eficiente. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hay preguntas que quisiera trasladárselas, ministro, con relación a esos convenios, y uno de ellos es el 184, que habla sobre el incremento de la licencia por maternidad y también que involucra el tema del padre de familia en este también. Sí,
El que hemos ratificado es el 183. Perdón, el 183, sí. A la maternidad. Sí, perdón. Relativo a la maternidad. Este convenio fundamentalmente va bastante articulado con todo el trabajo fuerte e integral que está desarrollando la primera dama. La primera dama está trabajando con un sistema de protección social que garantice prácticamente el cuidado y la protección desde el embarazo. Este convenio, que es una homologación internacional con la legislación salvadoreña, prácticamente lo que define es proteger la mujer, proteger al niño, especialmente en el aspecto desde el primer momento de su embarazo. Proteger y darle todo el seguimiento correspondiente. Posteriormente, una atención debida en el parto y además de eso, posparto. Es un sistema que lleva la garantía de la protección. Y es que fíjate, Neto, que yo tuve una experiencia cuando viajé a Ginebra. La alta comisionada de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, me preguntaba sobre unas mujeres que acá estaban detenidas, y no solo detenidas, sino condenadas por 30 años por aborto. Y hay diferentes tipos de aborto. Hay un aborto de una mujer que quedó embarazada en la parte rural, que no tiene idea del tratamiento que se lleva a cabo, y es un aborto prácticamente involuntario. Y resulta que por ese aborto involuntario fueron condenadas a 30 años. Entonces la doctora Michelle Bachelet lo que me decía: ministro, eso es una criminalización de la pobreza, porque esta persona no fue de forma consciente que hizo el aborto, sino prácticamente fue el desconocimiento y además la falta de tratamiento adecuado desde el enfoque de salud, la protección de esta persona. El enfoque que tiene integral la primera dama es que precisamente desde el primer momento que la persona, que la mujer está embarazada, se le tiene que seguir la secuencia. Y además de esto, el convenio garantiza precisamente. Por eso es que dice que el convenio, su eje transversal es, y en términos sintéticos es, Neto, la protección del bebé y la protección de la madre desde el momento de su estado de embarazo. Luego se atiende en el parto y luego se atiende posparto. De ahí es que inician los verdaderos sistemas de protección social. Eso es un poco el enfoque simplificado, porque en televisión es muy corto, sí, claro. Simplificado el 183. Bueno, y quiero hablar de otro tema, ministro, que está también hilvanado a esto, que está relacionado con el despido de algunos sindicalistas, de la denuncia de despido de algunos sindicalistas. Por cierto, decía una diputada del FMLN, decía en su momento que esperamos que el gobierno sea capaz de respetar y hacer cumplir convenios, de los que estamos hablando, de esos convenios, ya que se han despedido alrededor de casi 15,000 trabajadores sin su debido proceso, decían, hablando de trabajadores, pero también se ha conocido de la denuncia de algunos sindicalistas. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, nosotros cuando prácticamente el presidente de la República gana la presidencia y luego se toma ya el control operativo del Ejecutivo, hablábamos con el presidente, y el presidente, la instrucción que dio es que nosotros, a pesar que hubiéramos encontrado, y que encontramos, así fue, en el Ejecutivo y en diferentes instituciones, de trabajadores de administraciones anteriores, nosotros ya no teníamos que estar viendo un sesgo ideológico y político, porque al final el presidente de la República es presidente de todos y todas los salvadoreños. Entonces nosotros no teníamos por qué llegar, o no tenemos por qué llegar con un sesgo ideológico para verificar el trabajo de una persona. Y esta forme parte de Arena, del FMLN, de lo que sea. Esa fue la instrucción precisa que dio el presidente. Y ese dato de 15,000 personas despedidas, yo creo que es un dato más político. Sí, viene de una versión, por eso lo tomé en términos muy concretos, una versión de una diputada. Ahora, de todo el mundo debe tener claro que un dirigente sindical tiene el derecho a una protección por su inmunidad sindical, y que debe de ser garantizado. Y además, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a una estabilidad laboral. Ahora, aquella persona
que incurra en aspectos ilegales, irregulares, o no lleve a cabo el debido cumplimiento como debe de ser un servidor público al pueblo salvadoreño, a esa persona no hay que humillarla, sí hay que armarle el debido proceso y si no cambia, es de sustituirla. Pero son casos totalmente aislados. Los datos que yo tengo, porque hoy sí tenemos datos estadísticos en el Ministerio de Trabajo, los datos que tenemos en el Ministerio no arrojan un dato como ese. Sobre los despidos de los sindicalistas, de denuncias que se tienen. No tenemos, son muy pocos, unos sindicalistas que han llegado y han denunciado, por ejemplo, de la Academia de Seguridad Pública, que dijeron que fueron despedidos. Y fueron unos, según entiendo, que ellos formaron parte de las marchas en las cuales estuvieron presentes en el 1 de mayo, que salieron a marchar, ¿no? No tengo datos, no tengo datos, Neto, de personas que han sido despedidas de las instituciones públicas producto de la marcha. O participación individual que pudieron haber tenido, ¿no? Sí, nosotros somos muy respetuosos. En este país han habido cerca de 23 marchas, de 23 acciones, y no ha habido ningún nivel de represalia del gobierno, ni mucho menos aspectos coercitivos contra... Estos convenios hablan del respeto a la libre sindicalización, ¿no? Sí. Habla precisamente sobre eso. Sí, claro, precisamente el 154, que habla de la negociación colectiva, garantiza absolutamente todo eso, y además el contrato colectivo. Lo que pasa es que, y esto quiero dejarlo bien claro, los últimos convenios que se ratificaron en este país fue el 198 de OIT, pero resulta, Neto, que fue en el gobierno del FMLN que salieron corriendo a ratificar 2 convenios, pero salieron a ratificar porque la Unión Europea condicionó que el sistema de preferencia arancelaria en ese momento lo iba a perder El Salvador, y tú te recuerdas que la empresa Calvo llegó en varias ocasiones a la Asamblea Legislativa, y esos 2 convenios que ratificaron, que fue el 87 y 98 de OIT, prácticamente esos 2 convenios fueron ratificados a la carrera, a la ligera, no por una decisión gubernamental, sino por una presión internacional que hubo, y hoy nosotros ratificamos como algo inédito en la historia del país 5 convenios de un solo, que incluso ya nos están esperando en OIT para llevarlos a depositar, y esto, Dios mediante, la proyección es que los vamos a ir a colocar el 1 de junio ya a Ginebra, Suiza. ¿Por qué existe una versión que escuchaba en algunos medios de comunicación, en declaraciones a la prensa, decir que estos convenios que se han ratificado podrían abrir una vía para que que el gobierno administre los ahorros de los trabajadores? No, han confundido. Lo que pasa es que el convenio 102 habla de seguridad social, y han confundido los términos. Un poco, yo creo que es un poco ese tipo de comentarios tiene 2 aristas nada más. Uno, desconocimiento total del convenio, y 2, puede ser un enfoque eminentemente político. Nada tiene que ver qué tipo de sistema previsional se va a adoptar en El Salvador con el tema de convenio. El convenio lo que dice es que hay que garantizar un sistema de seguridad social, y lo que dice es que hay que garantizar un sistema previsional que sea justo para los trabajadores y trabajadoras. Te define parámetros generales, la modalidad, cómo tú la vas a hacer, eso es un tema totalmente aparte. No tiene nada que ver, ni es vinculante absolutamente en nada, si el sistema va a ser estatizado, el sistema va a ser privado, el sistema va a ser mixto. No dice absolutamente nada el convenio. El convenio lo que plantea es la garantía de la seguridad social, y fundamentalmente garantizar un sistema previsional en El Salvador, o en el país ratificante. Que son 2 cosas diferentes. Sostener claramente en este caso, el manejo del fondo de pensiones. Sí, que son 2 cosas distintas. El convenio en buen salvadoreño dice, mire, garantícele una pensión. Claro. ¿Cómo se le garantiza la pensión al trabajador o trabajadora? ¿Cuál es la modalidad? Todo eso no lo... Entonces, ¿hay razón en algún momento pensar de que estos convenios sí de alguna manera comprometen, no el tema de pensiones, comprometen en términos de
de tener la certeza de contar con los recursos para poderlos cumplir? Comprometen al Estado salvadoreño. Y por eso le han puesto un poquito de reserva, ¿no? Sí, Me decían pero solo un convenio. De ahí todos los otros 4 convenios han sido ratificados a plenitud. Es un compromiso que el Estado adquiere con la homologación internacional. Estos convenios son creados por 198 países, por todos los países del mundo. Y al final, estos países definen, esta es la legislación mundial, y luego el país decide si quiere estar en esas ligas o quiere estar de forma aislado. El Salvador lo que ha dicho a través del presidente Bukele: nosotros queremos estar como compitiendo o aspirando a llegar a países del primer mundo en estos sistemas. Y por eso es que hemos ratificado los convenios para tener una homologación jurídica internacional. Entonces, aclarado el punto, no es que realmente de alguna manera esté dando tácito y por sentado de que en este caso el gobierno con las ratificaciones estaría administrando. Lo que está haciendo es dándole la garantía de que debe de generarse condiciones para poder garantizar la previsión social, la seguridad social. Es un compromiso que el presidente Bukele dijo: comprometamos a El Salvador a garantizar legislación internacional y estar entre esos países. Y la otra cosa, un convenio ratificado entra en vigencia un año después, así lo decide, ¿oíste? Y la operativización de este compromiso lo vamos a hacer en el Consejo Superior del Trabajo para que vaya consensado con el sector empleador y con el sector trabajador. Voy a hacer una pausa porque aquí hay una pregunta que tiene que ver con otra ratificación de un acuerdo. Me dice el doctor Acosta, me dice lo siguiente: Ernesto, pregúntale al ministro por qué no fue ratificado en este paquete el convenio 169 de la OIT relativo a los derechos de los pueblos indígenas, dice. Ese es otro tema, ¿no? Sí. Bueno, y hay otra pregunta acá también, ministro, que tiene que ver con el tema relacionado con el programa temporal, si van a poderse llevar a cabo más y qué acceso podemos tener a los mismos, dice, porque es bien limitado el cupo de personas que puedan asistir y en su mayoría se están dando por preferencias, decir. Vamos a hablar de esto, pues. Vamos a aclarar estos puntos. 7:47, vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar en este momento darle lectura a las preguntas que usted está formulando a través de nuestros sistemas de comunicación. Había hecho algunas preguntas ahí con relación a los cupos que se están generando para los programas temporales en el extranjero, una ratificación relacionada con los pueblos indígenas y también otra pregunta relacionada, ¿qué piensa usted de la captura del sindicalista de CEPA que se dio hace 2 días, creo? Ministro. Sí. Cuéntenos del caso. Sí, bueno, en efecto estoy informado, ha habido una captura de un dirigente sindical que debido al tema del régimen de excepción ha sido detenido, es de CEPA. He tenido una breve comunicación con las autoridades y mi planteamiento como ministro ha sido que bueno, nosotros no podemos interferir en los temas de seguridad pública, pero mi sugerencia ha sido de que debe de haber base sólida para proceder a una detención de un dirigente sindical de ese nivel, porque ya tengo incluso algunos llamados, no solamente del movimiento sindical acá, sino también llamados del movimiento sindical a nivel internacional. Entonces, lo que yo le he planteado a las autoridades es que debe de ser un tema que esté debidamente sustentado. Y no solo eso, yo voy a enviar un oficio el día de hoy, ya pidiendo una explicación como corresponde. Nosotros en esto somos claros. Si una persona se demuestra que tiene un vínculo eminentemente delictivo, no importa incluso que sea familiar, hemos definido, tiene que aplicarse el peso de la ley. Pero si eso no existe y es algún error de procedimiento, pues entonces también tenemos que aclararlo. Yo hoy voy a enviar un oficio porque ayer fue un poco feo que llegó una buena parte del movimiento sindical a mi despacho
y hasta diciéndome, mire ministro, nosotros incluso nos vamos a poner a disposición que nos capturen para ir a acompañar al compañero. Yo les dije de que deben de tener paciencia y que nos dejen que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes y en caso de que exista algo, pues ellos deben de estar informados, y si no existe y fue algún error de procedimiento, pues entonces también el compañero va a salir libre lo antes posible. De todas formas, uno no puede garantizar, Neto, que arriba están las decisiones estratégicas del combate firme a la delincuencia. No podemos en alguna medida garantizar que a veces en el nivel operativo puedan haber errores, como toda obra humana. De hecho, hay muchas denuncias, no en el caso específico, no, también de otras personas, ¿verdad? Y que lo hemos visto a la base de que estas personas han salido y realmente no han tenido mucho que ver, pero como tú dices, hay una estructura sobre la base y un marco que tiene que ver precisamente con el combate frontal que se está llevando a cabo, donde solo me decía uno de los funcionarios, me decía, no solo se está viendo el ejemplo del delincuente, del terrorista per se, sino también de sus colaboradores que en su momento no son, que son bien atípicos, pues que nadie los puede identificar, ¿no? Claro, sí, ayer llegó el movimiento sindical a dejarme incluso un documento donde ellos dicen que ellos prueban que incluso esta persona fue víctima de los grupos criminales y que ahora nosotros lo capturamos. De todas formas, la decisión estratégica del gobierno es, claro, el combate firme a la delincuencia. Obviamente y yo le decía eso, podría ser que a veces en el campo operativo podrían haber algunos errores, pero la visión estratégica del presidente es eminentemente el tema delincuencial y protección al pueblo salvadoreño. Ya a veces que en el campo operativo puedan suceder algunas cosas, eso es otro, pero de todas formas estoy en comunicación permanente y hoy voy a pedir a través de un escrito información más desglosada y oficial a las autoridades competentes, porque seguramente hoy que voy para OIT va a ser una pregunta que la OIT me va a hacer y yo necesito ir debidamente respaldado con todo el sustento legal. Yo espero que esto se resuelva lo antes posible. A ver, el derecho de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT. Sí, hay varios convenios y hay varios sectores esperando esto. Nosotros ahorita es un primer impulso que el presidente ha definido. Démosle a los trabajadores lo que por 70 años, por 50 años y por 40 años nunca se les había entregado. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, Neto. Van a venir más ratificaciones de convenios, no solamente sino otros más, en el momento oportuno. Ahorita, digamos, salimos con los 5 convenios que tienen que ver todo, absolutamente todo, en materia laboral, partiendo que el presidente de la República quería otorgar un regalo al sector laboral de este país y al movimiento sindical el 1 de mayo. Y también era producto de saldar una deuda de muchos años que gobiernos anteriores nunca la hicieron. Pregunta la otra era, aquí está otra vez la pregunta, ¿hay más programas temporales y cómo puedo yo accesar, dice, a uno de ellos sin tener que tener o pasar con la bendición de alguien en particular, dice? No, primero prohibido. Y esto fue desde el primer día que armamos el programa de migración laboral, prohibido que un trabajador o funcionario del Ministerio de Trabajo coloque un familiar en este programa. Por cuestiones, sí. Primer decisión. Incluso me decían, bueno, no deja de uno no tener el derecho de los demás, pero bueno, así nos toca. Prohibido eso, y en el momento que eso se detecte, nosotros tomamos decisiones. Hasta este momento no tenemos ningún indicio. Las evaluaciones son eminentemente técnicas. Hay un equipo de reclutamiento, hay otro equipo de selección de personal y además se tiene que sujetar más al tema del perfil que solicita la empresa. Quiero darte algo en primicia, Neto. Tenemos el programa de migración laboral con Estados Unidos que están yendo, que incluso ahorita va un contingente para Alaska ya en tercera ocasión. Tenemos el programa de migración laboral con Canadá, que Dios mediante, el próximo mes podría salir un nuevo contingente grande para Canadá. Canadá estoy muy contento porque los periodos de estadía son de 2 años y las condiciones laborales son más dignas. Y te informo algo en primicia. Este viaje que tengo para Ginebra con OIT
paso por Francia y paso por Italia, porque Dios mediante vamos a traer ya acuerdo o semiacuerdo de programas de migración laboral de Italia y de Francia. Esa es la proyección que llevamos. Ok, interesante. Así que vamos a... Qué buena noticia, en primicia eso. A ver, tenía una información que nuestro equipo de producción nos ponía sobre esta feria en Irlanda. ¿O dónde era? Vamos a ver si... Ahí está. Estudia y trabaja en Irlanda. Salvadoreños asisten a la feria educativa de All American Travel. Dice, ¿conocía esto también usted? Sí. Lo que pasa es de que en el caso de nosotros no somos muy amigos de las famosas ferias colectivas, porque de repente ilusionas a grandes cantidades de gente y de repente las oportunidades son pocas o son mínimas. Nosotros somos más cuidadosos y hacemos un trabajo como más focalizado entre el perfil de la empresa. Así que 2 cosas importantes en primicia en este programa. Uno es que Dios mediante el próximo mes saldrá otro contingente para Canadá, Dios mediante. Y lo otro es que hoy en esta gira que nosotros llevamos a Europa, queremos traer programa de migración laboral de estos países europeos y poder nuestros trabajadores tener acceso a un sistema laboral, pero bajo el aspecto de migración laboral que sea circular, que lleguen a trabajar y que regresen, porque Dios mediante en este país estamos trabajando para construir las opciones reales de trabajo en El Salvador. Bueno, el tiempo se me fue. Gracias, ministro, por siempre ponernos al tanto y en curso de cómo está trabajando el ministerio, y sobre todo queríamos conocer precisamente todo el ADN que conforma esta ratificación de los acuerdos ratificados por la Asamblea Legislativa y otros temas que hemos aprovechado con su presencia a abordar. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Inédito en la historia, Neto. Yo me siento complacido como ministro de que el presidente Bukele haya ratificado, y como una persona que históricamente he luchado desde la dirigencia sindical, pues lo menos que puedo hacer es estar agradecido con el presidente de la República, que tomó una decisión que era una deuda histórica para el movimiento sindical. Muchas gracias, Neto. Gracias, ministro. A usted, amigo, que nos sintoniza, gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.